En la segunda parte del contenido sobre revistas científicas y la necesidad de su creación, hablaremos de algunos otros ítems que se habían mencionado en el primer capítulo. Por ejemplo, ¿qué es el DOI? ¿Qué es la matriz para análisis de información MIAR? ¿Cuáles serían las normas para los editores que deberían ser consignadas en una revista nueva y si es una ya existente, cuáles serían las modificaciones que se sugiere deban realizar, además de hablar sobre la propiedad intelectual, la cesión de derechos y un programa de edición en formato electrónico y OAI? Empecemos hablando del ISSN internacional. En realidad, el ISSN internacional es un número que se asigna a través de una agencia localizada en los países donde ustedes observan marcas sobre centros nacionales. Sin embargo, Bolivia no se encuentra dentro del registro de los centros nacionales, por lo cual el lograr un ISSN-L, que es el ISSN para la producción que se realice en línea, todavía no es posible. Si esta solicitud se la puede realizar todavía en Ginebra a través del buscador ISSN, que generalmente asignará el mismo número del ISSN que se encuentra en la revista física, si es que la tuviesen, solo que añaden una capite o añaden un pequeño detalle que la diferencie de la misma. En algunos casos, y solo en algunos casos, se les asignará un número diferente para la publicación en línea. El ISSN es gratuito y ustedes pueden ingresar a través de la web al centro de issn.com. Se ha convertido en un requerimiento necesario. Este debe estar registrado en todo contenido editorial y es básicamente una responsabilidad del editor el lograr este tipo de registro. Como les mencionaba, nuestro país no tiene una oficina regional para la asignación de los números ISSN para revistas y publicaciones electrónicas. Pero yo creo que la universidad podría realizar una solicitud o una petición al Ministerio de Culturas y al Ministerio del Interior para que el país se suscriba en este sentido para lograr el registro de este número serial que es muy importante, que además requiere pocos requisitos. Si el ISSN solicitará el registro de una institución para poder ser asignado. No se puede hacer la obtención del ISSN en forma individual. Para ello, el requerimiento básico es que la revista tenga un título que sea fácilmente identificable. También se sugiere para ello que se revisen los títulos existentes de las revistas y evitar la duplicación de los mismos e incurrir en errores de marca. Tiene que también tratar de evitarse los cambios o actualizaciones de estos títulos para que exista una identificación permanente con una URL válida y para ello la URL institucional se constituye en un instrumento muy valioso. Cuando hablamos de un tema en particular o población a la cual debe ser destinada a la revista, debemos ser también específicos. No olviden que la profundidad de los artículos, la importancia de los mismos y la categoría de presentación de la revista va a ir a un público objetivo determinado. No es lo mismo escribir para un estudiante de nivel universitario como para profesionales que se encuentran especializados en un área temática específica. Cuando ustedes elijan el público objetivo, definirán también en sus políticas y sus programas de la revista el campo de acción al cual ustedes van a ir a organizar a sus pares evaluadores, a su comité editorial en general, a sus diseñadores, para que el contenido tenga
claridad al momento de ser expuesto. Una revista, cuando trata de tener un contenido demasiado amplio, genera mucha diversidad ingresando a la calidad de revistas depredadoras. Intenten generar líneas de investigación claras y líneas de investigación con determinado grado de especialidad para que incluso sus pares evaluadores sean elegidos con ese mismo grado de especialidad. Si ustedes quieren tratar de muchos temas y a veces de disciplinas, es mejor que abran una revista multidisciplinaria. O de lo contrario, abrir una revista de carácter divulgativo en la cual no se exponga contenido científico muy avanzado. ¿Cuándo no se va a poder obtener un número ISSN? Cuando ustedes pretendan registrar contenido de índole personal, por ejemplo, un diario íntimo en línea, un sitio web personal, un recurso relacionado a una red exclusivamente local, un sitio web publicitario, un sitio institucional, sino más bien el ISSN está asignado a todos los artículos o comunicaciones que sean básicamente científicas o informativas que puedan ser conocidas por todo el mundo y registradas debidamente. Por el otro lado tenemos al DOI. El DOI, que es un identificador de objeto, y su nombre lo dice, es un identificador digital de objetos, siendo el indicador más utilizado en la actualidad en el mundo para identificar cualquier entidad de tipo digital. La ventaja del DOI es de que nos permite registrar, por ejemplo, en nuestros artículos, una referencia de manera estable, aún así cuando la dirección de la URL haya desaparecido o haya cambiado. A través del DOI ustedes podrán encontrar el recurso digital o el objeto digital registrado para poder acceder a él. También se puede identificar con el DOI algunos cambios mínimos de texto y las retractaciones. Por supuesto que el DOI, que es un número serial, nos va a dar generalmente una letra por delante seguida de una serie de números, un código numérico, que ha dado para llamarse el ISBN o ISSN del siglo XXI, al generar un número estándar tanto en libros, en artículos y en todo tipo de publicaciones. El DOI es único y es permanente, por lo cual nos ayuda a que los investigadores puedan determinar a quién pertenece esa propiedad intelectual en el entorno digital. Es decir, que el DOI además nos permite generar un registro propietario. ¿Qué ventajas tiene el DOI? Primero, la de informar y segundo, la de facilitar. ¿Qué informa? Informa la descripción completa sobre el contenido que existe en las revistas científicas, en capítulos del libro, en softwares, en videos, en actas, en publicaciones a las cuales se le haya introducido este código. Este código no cambiará, aun así la URL haya desaparecido o haya cambiado. Segundo, facilita la adquisición del recurso completo, ya sea de un artículo inextenso o sea de capítulos de un libro. También va a visibilizar al autor de la propiedad intelectual de ese documento y facilita mucha más visibilidad de las publicaciones y de las citas. Pero algo que es mucho más importante, el DOI ayuda a la interoperabilidad entre plataformas, repositorios y motores de búsqueda. Es decir, que si nosotros indexamos nuestra revista en determinada base de datos, esta base de datos puede recuperar todos los artículos de su publicación
a partir de la asignación del DOI que ustedes presenten. Se puede recuperar cada contenido y puede ser evaluado por investigadores específicos de investigación. Se puede hacer estudios bibliométricos, etcétera. ¿Cómo se busca el DOI? Es muy sencillo porque el DOI lo que tiene es la dirección de la asignación del DOI de una determinada página, seguida por una barra y el número asignado del OAI. El DOI sí nos va a permitir, utilizando solamente este código dentro de la URL, la búsqueda de la información a la cual corresponde esta asignación numérica. También se puede hacer los clics en los enlaces bibliográficos. Cuando ustedes ven un documento y llegan a la parte de la bibliografía, observarán que ya desde hace cerca a unos 6 años, a 8 años, muchos artículos introducen ya el DOI en función a la norma que se utilice. Básicamente las actualizaciones de la norma APA, de la norma Vancouver, de la norma Chicago, incluyen la aplicación del DOI para que el lector pueda introducirse al artículo referenciado haciendo clic solo en este registro numérico que está en la parte de las referencias bibliográficas. El DOI puede ser solicitado por publicaciones de todo tipo: monografías, libros, actas, comunicaciones de congreso y sobre todo los artículos de las revistas científicas. Pero también ustedes podrían registrar softwares, materiales audiovisuales y electrónicos para que se registre el número y el propietario, lo que les va a dar mucha certeza en el registro individual y la propiedad individual de la autoría de la obra. ¿Cómo se va a conseguir el DOI? Existen muchas formas de conseguirlo. Crossref se ha constituido probablemente en la entidad que muestra con mayor frecuencia la posibilidad de conseguir el DOI en diferentes formas. Hay una forma gratuita que les va a dar acceso a hasta 100 publicaciones, pero también hay una forma paga que no es demasiado cara, en la forma más sencilla, y puede ser sustentada por revistas que tienen algún tipo de ingresos. Pero también hay la forma premium, que le da muchas más ventajas que serán mostradas inmediatamente. Sin embargo, ustedes pueden tener muchas agencias registradoras como Airiti, Datasite, Medra, Publicaciones de Europa, Kisti, Eider, de las cuales coloco las direcciones URL para que ustedes puedan ver cuál es la más adecuada para sus revistas. Reitero, Crossref les ofrece opciones mucho más interesantes que las demás porque nos da la opción de introducirnos como miembro con la versión gratuita y también a aquellos que van a realizar pagos a través de cuotas. ¿Quiénes pueden ser miembros? Organizaciones con resultados académicos profesionales con las cuales se hacen reducciones de costos interesantes. ¿Qué nos permite el ser miembro de Crossref? Nos permite tener enlaces de referencia de los metadatos bibliográficos y no bibliográficos. Nos permite también acceder a depósitos de metadatos, a los derechos de contenido e introducción a códigos de ética, entre los cuales introduce de manera indirecta a las normas COPE, a las cuales la mayor parte de las revistas de investigación se encuentran afiliadas. También nos va a ayudar a la vinculación de identificadores en cada cita, a la identificación de los identificadores, generando una referencia cruzada de los identificadores, nos va a actualizar metadatos, nos va a permitir archivos en el host y nos va a
exigir ciertas obligaciones de contenido de las publicaciones que van a estar adheridas a las normas de publicación y a los derechos de uso de una revista. La institución o las personas que pagan por cuotas tienen dos tipos de cuotas, unas por membresía y otra por pagos periódicos por cada uno de los DOIs asignados. ¿Cuáles son las ventajas? Que además de todo lo que nos ofrecía en la versión gratuita, nos ayuda a identificar fallas para mantener y actualizar los metadatos, como es la publicación y comunicación de identificadores que no han sido registrados con Crossref. Nos ayuda a retirar contenido sin publicar previa notificación actualizando la URL. Nos ayuda a registrar nuevos identificadores con el prefijo propio del miembro para el contenido que ya tenía identificadores que hayan sido registrados por un editor anterior. ¿Cómo va a registrar Crossref al DOI? Nos va a permitir entregar la parte general del DOI y de la organización del DOI. Nos da un identificador permanente que va a ser asignado por Crossref y nos va a dar un sufijo que va a estar creado por el editor. Este identificador de DOI es el que va a ir a registrarse en los protocolos y directorios de todas las bases de metadatos. ¿Qué servicios ofrece Crossref? No es por hacer una publicidad a Crossref, sino que Crossref se ha constituido en una herramienta tremendamente importante en el manejo de las revistas en general, sobre todo en las revistas científicas, porque nos va a dar todas estas ventajas, nos va a permitir lograr la vinculación de nuestras referencias y hacer el rastreo de citas para que nosotros podamos observar quiénes son los que más nos citan. Si son instituciones, personas, se pueden identificar a grandes investigadores o a instituciones que puedan ser de nuestro interés para que nosotros podamos enlazar algún tipo de vínculo con las mismas. También nos va a dar un sistema de conteo de citas en forma individualizada y por artículo para ver cuál es el tráfico de citas por autor, de tal forma que cada autor podrá identificar si su artículo es o no es interesante para el resto de la comunidad. Nos mostrará los marcadores de uso en otras fuentes y links, viendo la reutilización de los datos que nosotros hemos publicado. Además que tiene un botón de modificaciones de contenido o retractaciones, comunicando al autor si su documento fue o no fue retractado y, lógicamente, ello va a ir a intervenir en las métricas de la revista. También nos va a dar un liberador de metadatos, pero sí, para ello hay que hacer un pago extra que nos va a dar un contenido completo de los metadatos que se están liberando para acceso público y para el manejo de las fuentes bibliométricas y los repositorios de cada biblioteca. Nos va a dar también, interesantemente, un buscador de plagio con una evaluación de similitud, pero este recurso ya requiere que sea 100% pago y es bastante alto. Nos permite acceder a Turnitin como un antiplagio muy eficiente que está siendo utilizado en la mayor parte de las instituciones educativas de renombre. También nos va a dar un registro normatizado sobre las agencias que dan financiamiento a la investigación y finalmente el registro de los metadatos. Estas tres últimas funciones, que es ver fuentes de financiamiento, ver el plagio de los artículos y el manejo completo de los metadatos, requiere un pago extra que debe ser negociado en forma particular con la institución o con la revista en función a la calidad de sus contenidos. En forma general,
que nos permite también Crossref. Hacer búsqueda y descubrimiento de citas a través del S-Site. Con S-Site se pueden hacer muchos estudios bibliométricos y cienciométricos, evaluando cada detalle de las personas que nos citan, las fuentes que nos citan, el número de citas logradas. Se puede conseguir relacionamiento y observación de revistas similares a las nuestras para que nosotros podamos ver cómo manejan sus datos y cómo mejorar los nuestros. Por supuesto que esta tarea deberá ser realizada por el editor de la revista en función de generar competitividad de su revista y de sus publicaciones, mejorando los procesos de selección de artículos, el tipo de investigaciones, las líneas de investigación, para ser más atractiva a la información publicada en la revista. También se podrá verificar los récords en las personas publicantes, la precisión del contenido a través del contenido almacenado en la nube. Se puede hacer el manejo muy fino de la bibliografía, llegar a bases bibliográficas e identificar algunas lagunas que se encuentran en los metadatos. Favorece mucho el uso de los identificadores y la relación intercodificadores. Puede ayudarnos a realizar métricas y analíticas para hacer estudios de investigación en función a la producción científica de la revista y por supuesto, si todas las revistas de la institución tuvieran Crossref, podría hacerse unos estudios muy importantes en la producción de todas las revistas. Se puede encontrar autores colaborativos y realizar estudios colaborativos con pares y con personas que están identificadas con nuestras líneas de investigación. Se puede hacer asociaciones y citaciones de los links. Se puede linkear información, se puede buscar la información y el perfil del autor de nuestro interés para poder lograr comunicarnos con ellos, y se pueden generar bases de especialistas con los cuales podamos compartir nuestra información. Crossref apoya todo este proceso. Sin embargo, debemos hablar que para poder lograr ello debería haber el fomento a la ciencia bien abierta o el Open Access, que se ha hablado bastante. Y la ciencia abierta, a partir de la taxonomía de Foster, que es mucho más larga y he tratado de resumirla, hace referencia a que debería haber acceso abierto a las iniciativas y a las vías de acceso abierto. También debería haber ciencia abierta a la apertura de los datos en revistas, en patrones, en uso y reuso de datos, y también se sugiere la apertura de datos estatales abiertos. También se menciona que la búsqueda abierta debiera ser fundamental, proponiendo la apertura de cuadernos de laboratorio dentro de algunas investigaciones. Ustedes van a encontrar que muchas revistas solicitan las bases de datos de los autores, justamente promoviendo el tema de la ciencia abierta, y además para verificar y revisar si los procedimientos presentados fueron realizados de manera correcta. Por lo tanto, esta búsqueda abierta debiera permitir observar los flujos de trabajo abiertos, y la revista debería insertar esta propuesta dentro de sus programas y políticas de publicación. Este tipo de información que se da con libertad a todo el público nos va a permitir generar evaluación abierta, es decir, que se puede hacer estudios de huevometría, bibliometría, altmetría, semantometría, etcétera, que facilitarían a muchos investigadores tener información a disposición para poder realizar investigación. Todo ello no existiría si es que no hay políticas de ciencia abierta que han sido fomentadas en todos los países. Muchos han sido suscriptores de las mismas, pero
en la realidad no todos cumplen con esta forma de trabajo porque permite y exige que las políticas de ciencia abierta generen la apertura de información tanto gubernamental, institucional, financiera y otras para que el público tenga la decisión y los investigadores, por supuesto, de realizar las investigaciones o estudios que se necesiten. Estas nuevas formas de visualización, análisis y captura de datos nos va a permitir también establecer nuevas fronteras en la ciencia en las cuales el registro, la información, la revisión, la publicación, la presencia de los libros en línea, el impacto que produce la lectura de artículos y de los mismos libros y todos los registros integrados como el ORCID y los identificadores ID Research, más la ciencia abierta, pueda lograr la integración de la información en todas las bases de datos y hacer realmente que la investigación generada en cualquier parte del mundo pueda ser accedida por todos con toda la información necesaria que favorezca a su crecimiento, a su análisis y a su estudio. Crossref nos da muchas ligas de accesos de datos. Por ejemplo, nos va a dar como 106 millones de récords de contenidos en información a las que se puede acceder, más de 75 millones de links de texto completo, nos va a dar récord de información de fundaciones, nos va a dar récord de registros y de récords con licencias para determinados tipos de obras o investigaciones o innovaciones, nos va a dar más de 2 millones de registros ORCID con quienes podemos identificar a los sujetos y a su récord académico, nos va a dar más de 100,000 registros a través de las marcas y actualmente hasta el 2020 nos ha dado cerca a 3,550 retractaciones de artículos identificados. Por lo tanto, tener Crossref tiene muchísimas ventajas en la integración de contenidos, en la obtención de información, pero si se tiene un Crossref pago, podemos tener también acceso a una referenciación de entidades financiadoras de más de 3 millones de empresas con diferentes tópicos de financiamientos y más de 2 millones de registros de agencias de financiamiento para investigación. Una vez que ya tenemos Crossref, que ustedes van a ver que no es nada más que un registro pequeño que se encuentra dentro del formato de la revista, pero cuyo clic nos da acceso a todas esas ventajas, entenderemos la utilidad que el tener OJS como una forma de mostrar nuestras revistas no es suficiente, sino que tiene que tener cierto tipo de adherencias o plugins que ayuden a visibilizar e indexar nuestra información con el resto de la comunidad científica. Y entre estos plugins también se encuentra MIAR. Y MIAR no es nada más que una herramienta de evaluación de análisis de revistas. MIAR es una base de datos gratuita online que lo que hace es evaluar las revistas y tiene más de 40,000 publicaciones y 114 fuentes de información. Una consulta a través de MIAR puede hacerse por índices, por país, por ámbito, por campo académico o por revisión de título ISSN o alfabético. ¿Cómo funciona esta matriz de información MIAR? Es a partir del cálculo del índice compuesto de difusión secundaria llamado ICDS. Nos da
un número de evaluación a partir de una cuantificación que tiene que ver si nuestra revista aparece en los índices de citas de Web of Science, Core Collection, donde está AHCI, el CIE, el CCI o el ESI, o si está en una base de Scopus, a lo cual se añade el índice de pervivencia de la revista, que es el año total de la revista, que puede llegar hasta 30 años. Si nuestra revista se encuentra en estos índices, más el índice de pervivencia de la revista, y nuestra calificación de MIAR es de 3.5, está en el top de las revistas para poder ser revisado, al margen de que se encuentre con un indicador H. Este es un indicador más. Si solamente aparece en una base de datos española como Dialnet, se añade 0.4 más a todo el puntaje. Esto, sin embargo, es un puntaje general con el cual todas las revistas pueden orientarse, que simplemente al ver en MIAR que tiene un puntaje de 3.5 asignado en la revista, significa que esta revista se encuentra en estos índices. Si el puntaje asignado es de 3, significa que la revista aparece en base de datos de indización y resumen especializado o multidisciplinar o en DOAG, más el índice de pervivencia. Si el índice es de 5, está incluida solamente en 2 o más bases de datos especializadas o multidisciplinares. Mientras más alto es el índice, puede ser que el valor de la selección de la revista no se encuentre competitivamente junto a otras. Si el valor es de más 1, significa que está en índices clásicos de Web of Science, donde está AHCI, el CIE o SSI, y también en Scopus, asignándole solamente una puntuación de 1, donde no hay un índice de pervivencia de la revista, es decir, que es una revista nueva, pero con un índice importante que le ha logrado registrar en Web of Science. Si el índice es de 2,5, no aparece en ninguna base de datos de indización, pero sí aparece en catálogos como Latindex, que no debemos confundir con lo que es el directorio de Latindex. Además, puede estar en algunos otros repertorios como Carus Plus, ERI Plus, Reddit o FECIT. La evaluación y matriz de análisis de información MIAR nos sirve para catalogar dónde se encuentra nuestra revista y para que los lectores y los bibliometristas identifiquen la calidad de la revista probable. Finalmente, tenemos que ver qué criterios editoriales vamos a tomar en cuenta para nuestras revistas científicas. Y estos criterios editoriales se basan en la revisión que realiza Scopus a partir de una sugerencia de evaluación institucional para ver si cuenta con todos estos elementos. El primero a evaluar son las prácticas comerciales espurias. Se sugiere que dentro de las políticas de la revista seamos claros en las políticas de acceso y el reuso de la información, donde se debe ser muy claro en la cesión de derechos y en la declaración de privacidad y conflictos de interés. Se recomienda que las revistas no tengan costos de revisión o no tengan tasas de presentación. Sí pueden tener costos de publicación que deben ser explícitamente informados dentro de la revista en lo referente a las políticas editoriales o en la descripción a los autores. Se recomienda que la tasa de publicación o APC esté en un área web específica dentro de la revista
en una pestaña específica dentro de OJS, en el diseño que ustedes presenten, mostrando cuánto se va a cobrar y cuándo se va a cobrar este proceso, que regularmente debiera ser después de haber realizado la revisión de pares y una vez que se ha concluido el proceso de revisión. Se debe definir muy claramente los costos de políticas en empresas sin fines de lucro. Se debe definir también los derechos de publicación y la cesión de derechos con una carta modelo en la cual se hace la cesión no de la propiedad intelectual, sino de la propiedad patrimonial para la publicación de los mismos. Esta cesión de derechos, que en las instituciones debe ser obligatoria, debe ser instaurada a partir de las políticas institucionales y adheridas a las políticas de las revistas. Se tiene que hacer también una declaración de empresas asociadas para la declaración de conflictos de interés. Las publicaciones sean solamente del comité editorial, cuerpo de editores o de las empresas asociadas que puedan influir en los resultados presentados. Se tiene que mantener un correo institucional electrónico para el registro en OJS. No se recomienda un correo personal. También se tiene que hacer énfasis en el cuerpo editorial y la revisión por pares. Y se sugiere que se tenga dentro de la estructura un responsable que se llamara director o editor en jefe, que va a ser idealmente una persona reconocida en temas de edición, o puede ser una persona que tenga muchas publicaciones, pero que tenga experticia comprobada en edición y conocimiento de manejo de revistas científicas y que haya participado idealmente en muchas revistas. Este requisito no siempre puede ser cumplido en nuestro medio, pero sí hay profesionales que se han dedicado al manejo editorial y se han capacitado para estas funciones y deberían ser quienes sean los responsables de una revista. Si es que no se tienen profesionales capacitados, la capacitación tendrá que ser obligatoria a partir de la institución, fomentando el crecimiento y la experticia de editores de revistas especializadas. Tiene que haber un cuerpo editorial que idealmente debe ser internacional, de los cuales el 80% no debiera tener afiliación institucional. Deberán demostrar experiencia editorial, investigaciones que pueden ser indagadas por su índice H5 o por el récord a través de su ORCI, y deberán tener especialistas o asesores disciplinares en casos específicos que pueden ser aislados, inconstantes, pero sí el cuerpo editorial en sí deberá ser un cuerpo muy compacto y amplio para tener una selección de personas de diferentes países que participen en el diseño y la revisión del documento final. Los comités nacionales o institucionales, que deberán corresponder al 20%, deben tener función explícita de normas o alteraciones ortotipográficas en los documentos. Sobre las prácticas de publicación, se deberá fomentar a la publicación de trabajos que no sean de revisiones teóricas, es decir, que no sean netamente académicos, sino más bien que sean trabajos originales. Debe haber acreditación de la universidad. No se puede publicar artículos sin revisar y sin que tengan registro ORCID de los autores. No se puede publicar, no se debe publicar si es que uno no se encuentra asociado a una práctica ética adecuada, sin estar asociado a un código de ética, que en este caso
más conocidos son las prácticas COPE, que también exige Scopus, Latindex y otras instancias de indexación. La revista debe demostrar que tiene un control antiplagio a través de un software original y no se debiera revisar tan rápidamente los artículos porque es muy inusual que los artículos sean publicados en menos de 4 semanas de haber sido presentados. Los artículos, además publicados, deben tener la fecha en que fueron recepcionados y la fecha en que fueron aceptados, sea en páginas discontinuas o páginas continuas. Los autores no debieran tener poca diversidad geográfica, se debería promover que los autores sean de diferentes regiones del país, de Latinoamérica y ojalá del mundo. Se sugiere una periodicidad mensual, pero lo ideal es tener una semestral que pueda ser cumplida con las 15 publicaciones esperadas por año. No se debe publicar trabajos duplicados y para ello deberá haber una política explícita y también una declaración de los autores en que esto no está ocurriendo. Evitar el autoplagio, evitar documentos ajenos al tema o líneas de investigación planteadas por la revista, y si van a tener un único número, este debería ser publicado siempre en la misma fecha. Sobre la indización y las métricas, no se colocan métricas falsas. Las métricas deben ser visibles para todos los autores. Y si tenemos los plugins adecuados y las inserciones adecuadas, las métricas serán mostradas de manera real. Podrían utilizar métricas asociadas a Crossref o a Clarivate. Hay las dos opciones. Clarivate es pago, es una excelente ayuda en la indización y las métricas, pero Crossref se ha popularizado mucho. Buscar a través de ellos la indización o la referencia a bases de datos, que no deberemos insertar aquellas bases de datos que no han sido reconocidas y no aparecen en los directorios ni están catalogados en bibliotecas especializadas. Sobre el sitio web de la revista, tiene que ser un web donde haya afiliación institucional y sea abierta para revisión. Los textos no deben tener errores de ningún tipo. Si se va a solicitar un tipo de norma, la misma debe ser aplicada de manera estricta. Debe haber citación del número, del volumen, de las hojas y del año de la revista en un lugar visible, así como la fecha de presentación y aceptación. El tipo de licencia asignado también debe estar colocado, sea en páginas pares o impares, pero debe estar colocado no solo al final del producto, sino en todas las páginas pares o impares. La paginación puede ser superior o inferior, pero debe ser visible y clara. Se debe colocar dentro del sitio web la dirección física del editor o del director, así como las direcciones de contacto que no sean institucionales, pero sean referenciales. Se debe tener una imagen y debe tener mucha calidad en la muestra del formato del sitio DOC que ustedes presenten o el sitio OJS, que no tenga improvisaciones o diseños mal realizados. Y finalmente se deben colocar las normas para los autores, que deben ser claras en una pestaña específica diseñada en OJS. ¿Qué contenidos van a tener los artículos originales y cómo deben estar estructurados en cada segmento que lo integra? ¿Cuál va a ser la norma ortotipográfica que van a utilizar? El tipo de letra, el espaciado, los márgenes, tamaño de hoja, etc. Se debe ser muy claro en la estructura del resumen. Si bien sabemos que todos se usan el IMRID,
se deberá especificar si los mismos deben ser subtitulados o deben ir en un solo bloque, con un número de palabras específico, existiendo un mínimo y un máximo. Se debe poner el título del idioma en el formato y la letra, el cuerpo del documento, el número mínimo y máximo de palabras en el documento, cuál va a ser el tamaño de las imágenes permitidas y si se las va a adjuntar en documento separado, el pixeleado de las imágenes, al igual que de las tablas y gráficos. Se sugiere utilizar una cantidad baja de forma, tamaño y pixeleado para que no sature la plataforma de OJS. También se deberá poner cuál es la norma bibliográfica, el número mínimo de citas bibliográficas y los años que deberían ser presentados por los autores. Del mismo modo, se deberá especificar las colaboraciones, agradecimientos y se debe colocar la participación de cada autor en la obra, la biodata de cada uno de ellos y el ORCID y correo de referencia, sobre todo del autor principal. Si los estudios lo requieren, deberán presentar en documento adjunto el aval ético correspondiente por entidad acreditada y la cesión de derechos y declaración de conflictos de interés. En ocasiones se recomienda poner un pequeño video instructivo en la parte baja, donde los autores puedan tener las instrucciones para elevar sus artículos, pero sobre los artículos de revisión bibliográfica debe estar escrito dentro de la norma editorial, las políticas de la revista y también en las normas para los autores quienes escribirán las revisiones bibliográficas, tanto en las revistas divulgativas como en las revistas científicas. Estas deben ser asignadas siempre a expertos. Se sugiere que sean ensayísticas con una extensión que determina la revista. ¿Cuáles son las ventajas de una revista electrónica? Una revista electrónica reduce costos de impresión, facilita y amplía el acceso a los contenidos, difunde a nivel mundial el conocimiento generado en una región o un departamento o un sitio, permite aprovechar las opciones del multimedia para que todos puedan acceder a la obra, visibiliza los contenidos y sobre todo integra al mundo de la investigación con revistas similares. Para hacer una revista electrónica debemos cambiar de cultura editorial. Debemos familiarizarnos con el uso de plataformas como la que es OJS. Deberíamos ajustar el cumplimiento de los criterios de calidad editorial verificando obras similares. Deberíamos asignar correctamente los metadatos y deberíamos ingresar a la política de acceso abierto. No olviden que un elemento principal que debe ser coadyuvado por el grupo de informáticos es asegurar la conservación de archivos. Logs es una buena opción para ello, que nos va a permitir conservar nuestros documentos con mucha seguridad y también va a ser solicitado por muchas bases. Muchas gracias.